Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos al estudio de estas cartas de Tesalonicenses. Son 8 capítulos. La primera carta tiene 5, la segunda carta 3 capítulos y es una bendición seguir creciendo con ustedes en la fe y también aprender más de lo que nos enseña la palabra de Dios. También le damos la bienvenida a esta quinta lección que tendremos pues para nuestro estudio y crecimiento en la fe. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia en nombre de todos aquellos que están siendo perseguidos por creer que tu Hijo es quien nos salva del pecado. Dales fuerza para perseverar, como no sabemos cuándo regresarás del día del juicio. Fortalece nuestra fe y mantén nuestros ojos constantemente fijos en ti hasta que te veamos cara a cara. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es interesante, en el mundo hay 192 países y de esos 192 países, en 50 países es prohibido el cristianismo y es algo pues que llama mucho la atención, y por eso cuando hacemos esta oración, cuando estudiamos Tesalonicenses y vemos nuestra comodidad, porque tenemos mucha comodidad de poder expresar nuestra fe libremente, pues a veces no percibimos que es la persecución de la fe, aunque por los gobiernos y algunas situaciones sí sentimos una persecución cuando están a favor del aborto, y nuestra posición es que no estamos a favor del aborto, o cuando no estamos a favor de la homosexualidad, de la eutanasia, pues sí hay cierta persecución hacia nosotros, pero no es tanta como en otros países donde es casi pena de muerte ser cristiano. Entonces es una bendición que nosotros podamos estar en países donde está libre el poder compartir nuestra fe. Doy gracias a Dios por ustedes, por venir preparados, también por la hora, el cumplimiento. También gracias por hacer la tarea, los que hemos estado avanzando, y también el respeto hacia los demás hermanos y el grupo del WhatsApp que tiene muy bien el, el manejo que le hemos dado. Igualmente, como tenemos de costumbre, aquí les voy a presentar el menú del alimento que vamos a tener esta noche. Y como siempre, es un alimento que viene del cielo, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, y este alimento que vamos a ver en esta noche, pues vamos a entender el contexto de Tesalónica o los tesalonicenses. También vamos a hablar de cuándo y dónde escribió eh, Pablo sus 2 cartas a los tesalonicenses. También cuál fue el objetivo de la primera carta. Y al igual, esa pregunta que Pablo responde en sus 2 cartas, que le preocupa mucho a los cristianos tesalonicenses. Y vamos a ver que también es una preocupación que tenemos hoy en día. También la famosa frase que escribe Pablo sobre los que son ociosos si no trabajan. Igualmente vamos a ver en la parte de profundizar 3 preguntas. Una de estas preguntas va a ser por qué fueron perseguidos los primeros cristianos y cómo debían manejarlo. También tenemos la segunda pregunta, ¿quién es el hombre de pecado y si ya fue revelado? Y también vamos a ver la sección de los eventos, o enumerar los eventos en el orden que ocurrirá el día del juicio. Entonces es una gran bendición que hoy vamos a tener este banquete espiritual con estos 8 capítulos de la carta a los tesalonicenses. Y también vamos dando la bienvenida a aquellos que se están sumando a nuestra clase en esta noche. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, Wilson. Muy bien. Pues esto nos ubica en el segundo viaje misionero de Pablo. Y cuando
estamos estudiando el segundo viaje, pues sabemos lo que pasó en Filipos. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió en Filipos? ¿Quién recuerda qué fue lo que pasó en Filipenses, en los Filipos? Recuerden, Pablo fue encarcelado, ¿cierto? Y cuando estaban encarcelados, es la famosa historia del carcelero de Filipos, ¿cierto? Como hubo ese gran estruendo y ellos salieron libres de ese lugar. ¿Sí, Ángel iba a participar? Sí, pastor, muchas gracias por la participación. Sí, pues lo que relata es de que en ese tiempo fueron caídos en prisión y dice que vino un estruendo y que aparte de eso, el carcelero, no sé si esa es la parte de la prédica, que hubo un terremoto y que todos los reos se quedaron, por decirlo así, los prisioneros se quedaron en la prisión y venía él, el carcelero, y quiso con su espada hacerse daño. Y dice que escuchó la voz de Pablo y dijo que no se hiciera daño porque todos estaban ahí. Y ahí fue cuando empezó la conversión de él, y no solo él, sino que él le hacía la pregunta y que qué tenía que hacer para ser salvo, y le dijo, cree y bautízate tú y los de tu casa. Muy bien, gracias. Y eso fue lo que sucedió en Filipos. Y luego vamos a ir, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. ¿Quién desea leer los versículos del 1 al 9? ¿Quién desea leerlos? ¿Yo, profesor? Claro que sí. Buenas noches, Katia. Buenas noches, profesor. Dice así, Hechos 17, 1 al 9. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, él decía, él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Muy bien, entonces, gracias, Katia. Vemos acá en el segundo viaje misionero cómo llegaron los apóstoles aquí a Tesalónica. Y bueno, como siempre, entraba Pablo en las sinagogas el día de reposo. La pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál era el método que usaba Pablo para predicar dentro de las sinagogas? Profesor, Claro que sí, Roberto. usaba el método de usar siempre el Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces vemos de que él usa el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para poder comprobar, como leemos en el versículo 3, que era necesario que Cristo muriera, ¿cierto? Resucitara
de entre los muertos. Es muy, muy claro este método. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque muchos cristianos hoy en día no usan el Antiguo Testamento, pero ustedes y yo necesitamos usar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos enseña en cuanto a cómo ser cristocéntricos. Recuerden que en el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías acerca de Cristo. Entonces, Álvaro dice, siempre llegaba a las sinagogas y confrontaba a los judíos. Sí, y también lo más importante es cómo les enseñaba de que el Cristo, el Mesías, ya había venido, ese Mesías que estaban esperando, ya estaba con ellos. También interesante, ahorita vamos a ver aquí en el versículo 5, que nos dice que habían hombres ociosos, hombres vagos, y bueno, tiene mucha relación cuando Pablo les escribe, como lo vamos a ver ahorita, que el que no trabaje tampoco coma. Entonces aquí estamos viendo un poquito el contexto de lo que eran los tesalonicenses y relacionado pues con esa carta que vamos a estudiar. Igualmente vemos que Pablo vivió esa persecución fuerte allá en Tesalónica y bueno, pues damos gracias a Dios de que los líderes civiles vieron que esto era una persecución sin ningún sentido y pagaron una fianza y se solucionó el problema. Entonces estamos dentro del segundo viaje misionero y es allí donde fue fundada la congregación de los tesalonicenses. También recordemos en el contexto de lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo. Vamos a leer, por favor, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice? Álvaro. ¿Puedo, pastor? Sí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la palabra clave para que la subrayen es de que ellos se apartaron de los ídolos. Y aquí vemos que mayormente la congregación de los tesalonicenses eran gentiles, ¿cierto? Y recuerden que en Hechos de los Apóstoles a sus gentiles que se convirtieron a la fe, se les da el nombre de prosélitos. Eso recordémoslo. Y Alejandro, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 4 y luego Hechos 27, 2. Vamos a hablar de dos personajes importantes que eran de allá de Tesalónica. Hechos 24 y 27, 2, por favor. Sí, pastor. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tico y Trófimo. El 27, 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Muy bien, entonces aquí vemos, cuando estamos estudiando Hechos 20, recuerden, Hechos 17 nos contó cómo Pablo llegó a Tesalónica, ¿cierto? Y vemos cómo en Hechos 20 nos habla de estos hombres, hablando de Aristarco y Segundo, pues hombres que acompañaron a Pablo, ¿cierto? Y muy bonito conocer estos nombres de estos personajes, los cuales en verdad nos animan mucho para poder seguir en los caminos del Señor. Y bueno, ya leímos en Hechos 17, el 1 al 9, que fue fundada en el segundo viaje misionero. Tenemos la primera pregunta. ¿Quién desea participar? ¿Cuándo y dónde escribió Pablo sus dos cartas a los tesalonicenses? ¿Quién desea? ¿Puedo yo? Ángel y... no sé, Ángel. Sí, pastor. Y Sí, luego pastor, Sandra, gracias. ¿cierto? Sandra también había levantado la mano. Va Ángel y luego Sandra.
Ok, gracias, pastor. Bueno, las escribió desde Corinto y fue durante su segundo viaje, poco después de que él y Silas fueron expulsados de Tesalónica por los líderes judíos. Poco después de su primera epístola, Pablo escribió luego la segunda epístola. Y ya, ya con base de datos, dice que fue 51 años después de Cristo. Gracias, Sandra. Iba también a participar. Sí, pastor, así es mi respuesta, igual como la del hermano Álvaro. Escribió, ¿verdad? Igual su primera carta a los tesalonicenses desde Corinto, y después él y Silas fueron expulsados de Tesalónica por los líderes judíos. Muy bien. Y igual que el hermano. Excelente. Muchas gracias, Sandra. Entonces, es cierto lo que pusimos, fue en el segundo viaje misionero, en el año 51 o 52, cuando él escribió esa carta. Y es muy interesante. Si volvemos a Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, vamos a ver algo muy interesante. Luego de que en el capítulo 17 vemos que Pablo llega a Atenas, ¿cierto? Si tienen sus Biblias abiertas, pueden verlo, versículo 16. Y en Atenas, luego pasa a Corinto, que es el capítulo 18. Y es interesante que Pablo estuvo en Corinto como año y medio, y desde allí vemos que escribió a los de Tesalónica. Pablo, a veces la Biblia no nos muestra la cantidad de tiempo que estuvo en un lugar. Por ejemplo, en Corinto sí nos muestra que estuvo año y medio, a veces nos habla de que estuvo 3 meses en algún lugar, pero en ese año y medio se dio cuenta de las dificultades que estaban viviendo los tesalonicenses. Porque muy importante que usted y yo entendamos que en el capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, Pablo habla de la persecución, y vamos a hablar un poco más sobre esto. Luego, en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, habla acerca de, bueno, el cuidado, la solicitud que necesitamos siempre tener como hermanos en la fe. Y Pablo había enviado a Timoteo para estar seguro de que ellos estaban en la fe y que ellos, hablando de los tesalonicenses, pues todavía tenían buena relación con el apóstol y los demás hermanos. En el capítulo 4, pues Pablo ya está hablando de la vida de santificación, o lo que estamos identificando en nuestras tareas, una vida devocional, o cómo vamos a vivir. Y en el capítulo 5 empieza a hablar del otro tema, sobre la venida de Jesús, y es lo que vemos en la primera carta. Y ya la segunda carta, pues el propósito que tiene él de enseñar en esa segunda carta, pues en el capítulo 1 está, consuela a los cristianos de la vida eterna y cómo hemos sido librados de ir al infierno. El capítulo 2 habla del último día y también del anticristo, las falsas doctrinas, y el capítulo 3 habla sobre los holgazanes, que recuerden que tiene mucho que ver con los hombres que contrataron para que los echaran. También, cuando él hizo esta obra misionera, cuando escribió esto estaba en Corinto, como ya vimos en Hechos capítulo 18, y es probable que solo pasara un par de meses entre su primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y bueno, eso fue la respuesta que recibió de la visita de Timoteo. Hay que tener mucho cuidado porque hay algunos comentaristas que afirman que Pablo no escribió la segunda carta a Tesalonicenses, pero cuando argumentan el por qué no la escribió, de verdad no hay nada nuevo o nada que lo confirme. Entonces tengamos la seguridad de que él sí escribió estas 2 cartas, y sobre todo una iglesia que estaba en persecución. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el objetivo de la primera carta? Por favor, levantan la mano. El objetivo de la primera carta.
Álvaro y luego Katia. Bueno, es como una palabra de aliento ante la persecución que estaban viviendo ellos. Ellos querían fortalecerse con esas palabras en la fe. Había mucha oposición al evangelio y pues también les hacía como un elogio del compromiso que tenían con la iglesia. Katia. Sí, el objetivo de la primera carta era perseverar, perdón, en medio de la persecución. Ese es el objetivo de la primera carta del apóstol. Alejandro. Sí, pastor. El objetivo fue un estímulo para perseverar en medio de la persecución y elogia a los tesalonicenses por acoger la fe bajo persecución y su nuevo papel de compromiso. Pablo, al concluir su primera carta, los llama a la santidad de vida, contratando la voluntad de Dios con el comportamiento pagano. Muy bien. Excelente sus respuestas. Y vamos de nuevo a las escrituras. Estamos en Hechos 17 y vamos a ver cómo los tesalonicenses de verdad eran algo como complicados. Su personalidad agresiva, hablando de estos judíos de Tesalónica. Y vamos a leer ahora los versículos del 10 al 15. ¿Quién desea leer? Hechos 17, versos del 10 al 15. Pastor, Ovidio. Sí. Buenas noches nuevamente. Pablo y Silas en Berea. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estudiaban que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muy bien, gracias Ovidio. ¿Quién sabe el otro nombre de Silas? ¿Quién de ustedes sabe el otro nombre de Silas? Ovidio levantó la mano. Perdón, no, yo fue para el otro nombre, dice. Sí, de Silas, ¿De Silas? ¿quién lo sabe? No, mire que yo no lo sé hasta este momento, pastor. Y hago la pregunta. Pastor. Sí. ¿Puede ser Marcos? No. Silvano, levantó la profesor. mano. Silvano. Muy bien, muy bien. Si ustedes se paran en primera de Tesalonicenses 1:1, es Pablo, Silvano, es el mismo Silas, ¿sí? Pablo, Silvano y Timoteo. Si ustedes analizan lo que estudiamos en Hechos 17, mire que estaban ellos juntos, ¿verdad? Estaba Pablo, Timoteo, Silvano y Timoteo. Entonces es muy interesante lo que ellos están saludando, ¿cierto? Entonces ellos conocían muy bien la congregación, Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces Silas es el mismo Silvano. Excelente. Entonces ya sabemos lo que escuchamos. Ellos hablando de Pablo, hablando de
Timoteo, hablando de Silas. Ellos fueron duramente perseguidos y ya sabemos que los fueron sacando de la región. Fueron de Tesalónica a Berea, los cristianos de Berea, buen ejemplo, pero estos rufiantes, hombres judíos de Tesalónica fueron hasta Berea a seguir molestando y tuvieron que salir hacia Atenas. También es el propósito de la primera carta. Los cristianos tesalonicenses estaban siendo muy perseguidos y al estar perseguidos, pues Pablo estaba muy preocupado por la fe. Recordemos que nuestra carne pecaminosa, cuando estamos en la tribulación, cuando tenemos problemas, pues desafortunadamente nos desanimamos mucho. Cuidado con esta palabra que a veces usamos como cristianos. Estoy desanimado. Y cuando usted pregunta por qué estás desanimado, y bueno, tenemos muchos problemas en la casa, problemas en la vida, problemas en el trabajo y un montonón de problemas. Y pues cuando más necesitamos de Dios es cuando más nos desanimamos. Entonces Pablo, preocupado por ellos, por eso les está escribiendo. Y también les estaba animando, ¿cierto? Para que se fortaleciera su corazón, para que ellos fueran santos y irreprensibles, como lo escuchamos de la respuesta de Alejandro. Y lo más importante, ser santos y irreprensibles, ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Había algo muy novedoso en los cristianos, y pensando en los de Tesalónica, por eso Pablo habla mucho de la venida de Jesús. Ellos pensaron que Jesús iba a llegar muy pronto, ¿cierto? Ellos creyeron que tal vez relacionaron todos los acontecimientos que pasaron con Jesús y bueno, su segunda venida va a ser pronto y por eso pues Pablo habló un poco más de todo lo que iba a pasar, las señales antes del fin. Ovidio. Sí, una pregunta, pastor. Yo he leído en algunas oportunidades que a Pablo también se le denominaba que era helenista. ¿Usted me puede explicar? Yo nunca había escuchado eso. Sí, pero lo encuentra usted no en la Biblia, sino en la historia de Pablo, ¿verdad? Sí, que lo consideraban helenista. Pues no sé por qué lo consideran. Yo he escuchado de que muchos lo consideran como si fuera abogado, tampoco fue abogado. Él fue un judío, que un fariseo, como él mismo lo dijo. No sé, habría que leer el por qué dicen que era helenista, no lo sé. Sí, pero se dice que los helenistas eran unos grupos que vivían en diferentes islas, ¿verdad? Sí, en diferentes lugares, y entonces, pero yo ya días lo he escuchado, lo he visto en una oportunidad, sino en varias veces, por eso le pregunto, digo, tal vez sí, conozco. primera vez que lo escucho Bueno. y creo que ese comentario puede estar equivocado. Ajá. Porque, pues sabemos de dónde era Pablo, de Damasco. Damasco no era ninguna isla. Y Sí. estudiamos en Gálatas su instrucción, estuvo en Arabia, no era ninguna isla. Y bueno, si pensamos en las islas que quedan en el mundo antiguo, como Chipre, como pues él estuvo en Chipre, pero fue en su primer viaje misionero. Entonces, bueno, pero aquí se habla de aqueos, dorios, jonios, eolios, pelasgos y arcadios. Estos son helenistas, dicen. En algún momento se le menciona a Pablo, pero bueno, sabemos que Pablo recorrió cualquier cantidad de lugares, ¿verdad? Sí, él se encontró con mucha gente, pero no quiere decir de que sea helenista. Perfecto. Como lo dice. Muy bien. Disculpe. No, tranquilo. Gracias por la pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué pregunta que Pablo responde en sus dos cartas les preocupaba a los cristianos tesalonicenses? Entonces levantó la mano. Vamos a leer la palabra primero a las damas, después a Sandra, luego Alejandro y luego Ángel. Sandra, sí, pastor. Alejandro y Ángel. Sí. Muy bien, gracias, pastor. En esta pregunta yo puse los tesalonicenses
pues tenían preocupaciones con respecto al regreso de Cristo. Algunos de ellos pues preguntaban si ya había sucedido. Y pues para responder a esta preocupación, ¿verdad? Pues Pablo les dice que pues en cuanto a los tiempos y las ocasiones, ¿verdad? Que viene siendo en primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa es mi respuesta, pastor. Gracias, Sandra. Muy bien. Alejandro y luego Ángel. Iba a contestar lo mismo, pastor. Exactamente lo mismo. Gracias. Bien. Y tenemos a Ángel, ¿algo extra? Perfecto, es lo mismo, el mismo capítulo. ¿Hicieron de la tarea primera- juntos o qué? Cuenten a ver. Sí, no, pastor, es que si se lo digo, el mismo ¿Hicieron la contexto, tarea pastor. juntos? Está Y, bien. y se lo leo, dice, mire, pues dice, los Está bien. tesalonicenses tenían preocupaciones con respecto al regreso de Cristo, lo mismo que la hermana dijo, excelente, Sí. Y, excelente, lo mismo. y Lo esa mi- y esa pregunta de cuándo regresaría el Señor, recuerden que nosotros no estamos lejos de eso. Pues sí, piensen en la secta Los Testigos de Jehová, cómo han puesto diferentes fechas de la venida de Cristo. Y piensen, pues, en lo que hemos escuchado, que recordamos en nuestra era cuando empezó el 2020, ¿se acuerdan? El 20, cuando entramos al 2000, perdón, al año 2000, que se iba también a acabar el mundo, y luego el 2021 o el 2020, yo no me acuerdo que estaban hablando de otros almanaques, o yo no, se me va la fecha exacta, pero es algo que escuchamos mucho, 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 y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Hoy en día, pues de verdad mucha gente loca está hablando de fechas, de acontecimientos, y no podemos creer en esto. Ellos, como les decía, ellos creían que Jesús iba a venir muy pronto, y, y ellos creyeron que Jesús los había dejado, por eso preguntan si ya había sucedido. Es decir, se pueden imaginar que dentro de nosotros, aquí como estudiantes de Academia Cristo, siendo luteranos, y de pronto alguien nos diga, no, es que Jesús ya llegó por segunda vez. ¿Se imagina nosotros cómo nos pondríamos? Y ojo con esto, que vamos a hablar más adelante de los milenialistas, porque el milenialismo tiene esa idea, ¿cierto? Y una vez yo escuché de que nosotros estábamos en tribulación y que el Señor ya había arrebatado a los que verdaderamente eran salvos. Y bueno, y la persona que me dijo, pues adora mucho a Dios, y yo le pregunté, ¿y por qué estás adorando a Dios si ya no eres salvo? ¿Cierto? Martín, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Es una pregunta sobre este caso, sobre el primer punto de cuándo regresaría el Señor. Por allí en la otra clase, no recuerdo con cuál maestro, habíamos preguntado, le había preguntado yo precisamente si en este caso los luteranos, sobre todo confesionales, creíamos o creían en precisamente, ¿cómo se llama? Porque hay videos en la Academia de Cristo que habla de los últimos días de los tiempos, algo así. Creo que sí se recuerda, ¿no? Hay unos videos que hablan de los últimos días, de los últimos fines o los últimos días de los tiempos. La pregunta es, ¿qué se cree sobre acerca en los luteranos? ¿Creemos en eso? Es lo que dice la Biblia, es lo que hay que creer. Y San Mateo 24, 25 hablan acerca del fin. Y ahorita en Tesalonicenses, más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre lo que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, creemos y confesamos que estamos esperando la venida de Jesús. Creemos y confesamos que estamos en los últimos tiempos. Porque bueno, Pastor, mire lo que estamos viendo, las guerras, los rumores de guerras que estamos viendo. Pues yo creo que ninguno de nosotros pensamos que nos iba a tocar una pandemia como la que nos tocó.
Bueno, cada vez vemos más los problemas que hay. Por ejemplo, la pandemia mostró de que estábamos muy enfermos en casa. Yo no sé si en sus países o en sus ciudades pasó eso, pero acá en Medellín, los índices de violencia familiar, o sea, los padres contra los hijos y todo este cuento, pasó mucho en esa época de pandemia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando estudiamos los 4 jinetes del Apocalipsis, estamos viendo que eso se está cumpliendo y falta que pase el ataque más fuerte del diablo, ¿cierto? Y que podamos nosotros siempre estar pegados del Señor como las vírgenes, la enseñanza de las vírgenes sensatas. Ovidio. Sí, Sí, gracias. para apoyar ahí al hermano que acaba de intervenir, también encontramos del mileniarismo, que son los 1000 años, en Apocalipsis 20, los versículos del 2 al 7. Ahí va a encontrar en cada versículo que habla de los 1000 años, y a eso se refiere cuando hablamos de mileniarismo. Esos 1000 años que bueno, en muchas congregaciones lo manejan algunos pastores a su antojo, ¿verdad? Mostrando temor en la feligresía y todo eso, lo han asociado hasta con el evangelio de la prosperidad. También le han metido a la gente, metiéndole miedo, ¿verdad? Pero eso también yo lo he comentado con muchos pastores, que son situaciones que ponen a la iglesia en mucha tensión, ¿verdad? La verdad que debemos de enseñarle a la gente a seguir el camino de Cristo, que es la verdad, ese camino que debemos de no perdernos para estar siempre a cuentas con el Señor, ¿verdad? Sin irnos por el otro lado del camino ancho, buscando siempre ese camino angosto que es el que nos lleva a la vida eterna. Gracias. Entonces, sí, gracias la pregunta que tenemos acá, ellos decían si ya había sucedido, por eso la respuesta de Pablo, él habla de que no había venido porque todavía no había aparecido que el hijo o el hombre de pecado, ¿cierto? Correcto. Entonces vemos que Pablo estaba viendo un aire y otra vez inspirado por Dios de lo que iba a pasar años después. Ahora, bueno, ya sabemos que parece que en Tesalónica habían muchos ociosos. Lo vimos que los contrataron para que los sacaran. ¿Cuál es la famosa frase que Pablo escribió sobre los que están ociosos y no trabajan? Alejandro. Pablo le dijo que el que no trabaja, que tampoco coma. Sí, y está en segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15, ¿cierto? Y es muy interesante esto en cuanto a cómo aplicamos a veces la disciplina en nuestras casas. Entonces, sabemos que Pablo era misionero, pero también tenía un oficio, fabricaba tiendas. Cuando estudiamos Corinto, nos damos cuenta que allí se encontró con Aquila y Priscila que hacían lo mismo. Entonces Pablo, cuando habían ofrendas para poder trabajar para la obra, lo hacía; cuando no, pues se dedicaba a fabricar tiendas. Y esto es muy interesante. Recuerden que la pereza es un pecado. Cuando estamos estudiando el libro de Proverbios, enseña acerca de esto. Y bueno, yo no quiero hacer polémicas de política ni nada, pero lo que uno escucha mucho hoy en día es de regalar cosas, de dar cosas regaladas, y eso promueve la pereza, que la gente no trabaje. Y bueno, hay que tener cuidado con eso porque el mandato de Dios es otro. Cuando estudiamos el 7º mandamiento, aprendemos que el 7º mandamiento Dios nos bendice con el trabajo. Es la manera en que Dios nos da el dinero, es con el trabajo. Y hay que trabajar para poder tener el pan diario que Él nos da. Entonces, es muy interesante que podamos entender estas cosas. Martín había levantado la mano.
Martín. Sí, sobre el séptimo mandamiento, usted ya me lo ganó, pues, pero sí, nada más una anécdota. Yo tenía una tía que desde yo chiquillo, esa frase era bien conocida: el que no trabaja, que no coma. Así es de que nos enseñan de chiquitos a trabajar, y pues a trabajar como negro, mi amigo, si no, no vas a comer. Y qué bueno, porque pues esto, ya veo que sí es bíblico ya cuando van creciendo, ¿verdad? Entonces, está muy bien, pastor, gracias. Muy bien, entonces también, pues Pablo cuando les escribió acerca de ese tema, él les recordó de que él estaba allá y no fue una carga para ellos. Él siempre trabajó y llevó ese evangelio. Ángel. Sí, pastor, solo para una pronunciación. Yo recuerdo que anteriormente, antes de por la dicha y la misericordia de Dios de ser luterano confesional, yo era un miembro, por decirlo así, legalista. Y como tenía un pastor legalista, me adaptaba a sus corrientes, pues a sus doctrinas falsas. Y recuerdo que en cierta ocasión, cuando nos estaba discipulando, nos decía que muy pronto dejaríamos de trabajar y trabajaríamos para el Señor a tiempo completo. Entonces, hoy que estudio yo como tiene que ser la palabra, me doy cuenta de que estaba un grave error, pues porque lo dice en todo el Tesalonicenses 3, 7, 15, donde dice que Pablo los amonesta el vivir desordenadamente y no trabajar, y él mismo se pone como ejemplo, porque lo hacía para no, aunque dice en un momento que también no era porque no tenía derecho también a recibir, ¿verdad? Pero en la confesión que yo hago, o sea, yo era de los que actuaba por igual, pues, porque según la corriente de la doctrina falsa, a eso me estaba llevando, a ser un holgazán, pues, pastor. ¿Sí? Gracias por compartir. Y bueno, sabemos que la Biblia es muy clara en cuanto al ministerio, pues dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, y bueno, Pablo lo hizo, pero también la Biblia también nos muestra el estilo de vida de Pablo, igualmente de otros hombres que tenían que trabajar. Pues a veces pasa eso. Nosotros tenemos muchos pastores que tienen su trabajo secular y sirven a la iglesia medio tiempo. Y bueno, pues como las iglesias no tienen la capacidad económica para sostener a un hombre, pues lo que importa siempre es reunirnos alrededor de la palabra de Dios, ¿cierto? Recordemos Pastor, que el sentido de la iglesia no es hacer dinero, el sentido de la iglesia es llevar gente al cielo. Ovidio. Sí, para complementar, ¿verdad? Sobre la famosa frase de Pablo, cuando Jesús ascendió al cielo, él dijo que él iba a regresar y mucha gente ya no querían trabajar por estar esperándolo a su regreso. Entonces fue donde Pablo dijo, porque a Pablo le dijeron que había gente que estaba esperando al Señor que regresara. Y Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Entonces ahí se hizo muy famosa la frase también de Pablo, ¿verdad? Porque ya la gente estaba que no quería trabajar por estar esperando al Señor. Sí, y también recordemos la naturaleza pecaminosa de los tesalonicenses, como lo leímos en Hechos 17. Correcto. Entonces, muchas personas son inspirados por la vida de Pablo, ¿cierto? Pues trabajan para mantener su familia, pero también dedican el tiempo a su ministerio. Y créame que conozco muchos que hacen eso y bueno, hay otros que actualmente tienen la bendición de estar tiempo completo, pero personalmente yo sé que es eso. Yo sé que es trabajar en el mundo secular y también sé que es pasar algún tiempo dedicado a la obra, porque todo depende de muchas cosas. Depende del lugar donde estamos trabajando, dependen de las ofrendas, pero una de las cosas, ustedes que se están preparando para ser sembradores, una de las cosas que tengamos siempre la confianza, Dios provee. Dios siempre provee y es lo más Amén, pastor, importante. amén. Ángel, Amén, amén, pastor. ¿quién había levantado la mano? Martín. Sí, ya contestó la pregunta que le iba a hacer, pastor.
sí, precisamente es los que nosotros estamos ahorita queriendo plantar nuestras iglesias, pues obviamente, pues Dios provee. Dios Sí. provee y seguimos trabajando manteniendo nuestra familia y pues viendo más adelante en la misión que tenemos. Gracias, Sí. pastor. Claro, y así como muchos que en este momento trabajan, tienen un trabajo secular y dedican su tiempo a la obra, los llamamos ministros de tiendas, ¿cierto? Y pensando en Pablo, como él dedicaba a veces tiempo a la obra y tiempo a trabajar cuando era necesario. Y eso pasa con nosotros, y me gusta mucho el enfoque y el ejemplo de Ángel Lara que nos puso, porque yo también he conocido mucha gente que ha acercado y bueno, el ministerio que yo llevo en Colombia, mucha gente pues manda correos electrónicos o buscan hablar con uno y siempre preguntan cuánto pagan ustedes allá para ser pastor. También preguntan, y son preguntas así directas, son buscando trabajo y dicen, si ustedes tienen tantos miembros, yo les puedo pastorear esos miembros por tanto dinero, así directo han dicho. Y bueno, tengamos mucho cuidado con eso porque hasta he estado viendo en las redes sociales que están ofreciendo ahora unos cursos para capitalizar el obrero, ¿sí? Y me sorprende, pues con el mero hecho de escuchar capitalizar el obrero, me sorprende que hagan eso. Entonces, Dios toma el tiempo y como les digo, pues no podemos autorreferenciarnos, no está bien, pero yo he vivido eso, yo he trabajado, he tenido trabajo secular, a veces estoy de tiempo completo en la iglesia, llevo algunos años de tiempo completo en la iglesia, pero en cualquier momento hay que volver al trabajo, así como Dios diga, está bien para nosotros. Aquí decimos, como Dios nos ponga a bailar, así vamos a bailar. Por último, Ángel, y seguimos. Ángel. Muy bien, entonces... Sí, pastor, perdón, se me sí. había desconectado lo que es la... Sí, no, en el caso de la remuneración económica, a mí, en lo personal, ya han habido líderes de otras iglesias que se me han acercado y como ven el ánimo, pues, de mi estudio, ya me han invitado a que vaya a otras iglesias, pero como yo le digo, o sea, mi trabajo es para Cristo, pues, es ganar a almas para Cristo y se hará plantando donde la semilla que sea fértil, pues, ¿verdad? No yendo a otras tierras. Entonces, lo que yo les saludo a todos mis compañeros, así como me pasó a mí, les podría pasar a cada uno de ellos. Al verlos, la inmersión que nosotros ya tenemos en academia, es un don pues que Dios nos ha dado por parte de cada uno de ustedes, utilizándolos. Entonces se me acerca y me dice que podemos predicar en otro ministerio. No, mi respuesta es no, porque yo tengo mi credo y yo sé lo que soy y sé cuál es mi piedra angular. Cuando empezó Academia Cristo en el 2015, nosotros llevábamos desde el 2012 hablando de este ministerio, 2012, 2013, 14. Fueron 3 años que conversábamos mucho acerca de esto. Y yo recuerdo una pregunta que nos hacíamos en ese tiempo, los que estábamos empezando el Ministerio de Academia Cristo. Pero, ¿qué necesitas para empezar una iglesia? Y hacíamos esas preguntas a muchos y siempre escuchábamos las mismas respuestas. Yo necesito un local, necesito bancas, necesito sillas, un atril, un micrófono, ¿sí? Y créanme, siempre eran casi las mismas respuestas. Y eso nos ayudó mucho a poder enfocar lo que existe hoy. En verdad, estar enfocados en la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para sembrar? La palabra de Dios. Y bueno, eso se va yendo paso a paso. Y créame que con paciencia, persistencia, ustedes van a ver los frutos. Y bueno, estamos aquí en Colombia y siempre digo lo mismo, estamos nosotros sembrando, otros van a ver la cosecha.
Tal vez mis hijos o mis nietos van a ver la cosecha, pero lo importante es que vamos a encontrarnos en el cielo. Recordemos, resumen. Entonces, segundo viaje misionero, cuando Pablo llegó a Tesalónica, y aquí tenemos un mapa un poco mejor del que yo usé al principio. De Filipos pasó por Anfípolis, a Polonia, y luego llegó a Tesalónica. Y ya sabemos lo que sucedió en Berea, que ya de aquí lo sacaron a Atenas, y de Atenas ya estuvo en Corinto, y recordemos que aquí en Corinto fue donde escribió las 2 cartas. También recordemos que la iglesia estaba en tribulación, estaba en persecución, y bueno, es muy fuerte leer la historia de la iglesia, y leer partes como que ya no habían árboles para hacer más cruces, era algo muy horrible, ¿cierto? O leer en la historia de la iglesia cómo habían caminos llenos de personas crucificadas y a causa del cristianismo, o historias de cómo literalmente tiraban a los cristianos a pelear contra animales, y todo esto eran los tiempos de persecución. Pero también había ese problema que vemos, ya los tesalonicenses estaban, bueno, escuchando que Jesús ya había venido, y bueno, ¿qué había pasado con ellos? Y Pablo les habla de que no había venido hasta que no se manifestara el hijo de pecado, el anticristo. Y también habla acerca también de los ministros de tienda, y por eso Pablo dice que el que no trabaje no coma. Cuando él estuvo en Tesalónica, por ejemplo, bajar haciendo carpas, que era su oficio. Y bueno, las carpas que él hacía es como los tabernáculos donde vivían los judíos, o cuando celebraban la fiesta de las cosechas, que vivían, o la fiesta de las semanas, que vivían en sus tabernáculos, para poder recordar como su pueblo. Israel estuvo 40 años en el desierto. Entonces era un oficio muy común hacer carpas, como el de ser pescador en esa época. Entonces, interesante cómo los apóstoles también tenían ese trabajo. Y si ustedes recuerdan, después de que Jesús murió, resucitó, se les presentó. Bueno, ¿se acuerdan cuando ya Pedro, Juan, Tomás, que dijo Pedro, vamos a echar las redes? ¿Qué creyeron ellos? Bueno, hay que volver a nuestro trabajo secular. Pero ahí fue donde Jesús se le apareció a Pedro y le hizo ese llamado de servir en el reino de Dios. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos y cómo debían manejarlo? ¿Quién desea participar? ¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos y cómo debían manejarlo? Félix. Buenas noches. Los primeros cristianos fueron perseguidos por los judíos no querían aceptar la enseñanza de los apóstoles. Estaban ellos en contra de aceptarlo a Jesús como el Salvador, como el Cristo. Y también porque los romanos aceptaban ellos otras religiones, pero en cambio no querían aceptar el cristianismo por la posición de decir que Cristo era rey y Dios. Entonces, los romanos sentían una amenaza de los cristianos por seguir a Jesús, y que estaban conspirando contra el emperador del momento. Bien, gracias por participar. Entonces, es cierto, esa persecución fuerte, y sobre todo de la comunidad judía. Y bueno, pues cuando yo estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, y ustedes cuando estén leyendo Hechos de los Apóstoles, pues vamos a ver que esos judíos eran bien violentos, ¿cierto? Apedreaban y algo muy difícil. También
cuando Pablo entraba a las ciudades, sabemos su estrategia, que iba a las sinagogas y ese mensaje que él daba, ustedes están esperando un Mesías, él ya vino y su nombre es Jesús. Y eso hería su orgullo pecaminoso, porque ellos, ¿qué querían? Recuerden que ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que expulsara al Imperio Romano, que volvieran otra vez a ser esa gran nación que fueron en la época de oro, de David, de Salomón, es lo que ellos siempre han querido. También cuando Pablo usaba el mismo Antiguo Testamento, lo que estaba escrito hasta ahí, pues algunos creyeron y se volvieron cristianos. Y esos judíos que se volvieron cristianos, pues eran muy bonitos, porque realmente cuando definimos qué es el judaísmo, qué es el verdadero judaísmo, es el cristianismo, porque el judaísmo siempre está enfocado en el Mesías, en Cristo. Entonces, aquellos que no creyeron, ya vemos, ellos perseguían a Pablo, perseguían a sus compañeros primeros, y en Hechos de los Apóstoles leemos todo lo que sucedió. Esta noche leímos lo que pasó en Tesalónica y en Berea, y cómo los persiguieron hasta ir hasta Atenas. También estábamos escuchando de Félix el tema con los romanos, y es muy interesante ver cómo los romanos tenían su propia religión. Recuerden que la religión de los romanos era el emperador era su Dios, ellos hacían sacrificios a su Dios, y ellos, pues, aunque eran tolerantes con otras religiones, pero podemos ver de que la religión cristiana pues fue muy perseguida por ellos, aunque prometían lealtad al emperador romano y dejaban en paz a las personas, pero podemos ver que hubo mucha persecución. ¿Y por qué había esa persecución? Pues como lo que escuchamos hace unos minutos de Félix. Ellos hablaban de un rey, de un señor, y bueno, pues eran celosos con su emperador, y ellos veían eso como una traición. Entonces, por eso el cristianismo fue clasificada como una religión ilícita, y todos los que la practicaban fueron perseguidos. Y ahí fue donde llega la historia con el famoso emperador Nerón, año 54, 68 después de Cristo. Ustedes recuerdan, en el tiempo del apóstol Juan, ¿quién era el que tenía cautivo a Juan? ¿Quién era? La Biblia habla de él. En la época del apóstol Juan, ¿se acuerda que él escribió Apocalipsis y él no estaba libre? ¿Cuál fue ese emperador que le tocó a él? Diomesano, ese fue el emperador que le tocó a él. Entonces, podemos ver todos esos locos romanos que estaban en el poder y constantemente estuvieron persiguiendo el cristianismo hasta Constantino, 306, 337. Y recuerden que esta fecha es muy importante para la historia de la iglesia. Cuando la iglesia romana, bueno, ustedes saben que ellos siempre enseñan que el primer papa fue Pedro y todo este cuento, pero realmente la iglesia romana empezó a asistir desde el año 306, 313, con Constantino. Hay una gran discusión si él se bautizó, no se bautizó, si tuvo fe, no tuvo fe. Hay mucho de lo que se dice acerca de su vida, porque él se bautizó ya a punto de morir, pero es importante tomar nota de que luego de que el Imperio Romano vio que el cristianismo estaba creciendo de una manera genuina, volvieron el cristianismo la religión del imperio, y ahí fue donde nació la Iglesia Católica Romana. También interesante ver la historia de Tertuliano. Estamos hablando aquí de padres de la Iglesia primitiva, pues todas estas personas, algunos dicen que tal vez ellos conocieron a Juan, el apóstol, y pues ellos en la historia de la iglesia
Este hombre Tertuliano escribió: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿cierto? Y bueno, hay un libro de Justo González, Historia del Cristianismo, creo que está en internet, si lo pueden buscar y leerlo, es muy interesante, cuenta cosas muy interesantes en cuanto a esto. Y también los padres de la iglesia primitiva dieron el consejo a los cristianos que eran perseguidos. No tienes que declarar públicamente que eres cristiano, no busques el martirio. En cambio, si se te acusa de ser cristiano, no niegues tu fe. Entonces era tanto la presión que se vivía en ese momento por, bueno, decir, bueno, yo no voy a querer morir todavía, quiero seguir predicando, pero finalmente sabemos que los tiempos son de Dios. Dios sabía qué día iba a morir, iba a partir una de estos cristianos. Pero realmente cuando estudiamos la historia de la iglesia, lastimosamente es muy sangrienta. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Muy bien, tenemos la segunda pregunta de profundizar. En 2 Tesalonicenses, pues Pablo habla de que el Señor no regresará, o sea, el día del juicio, hasta que se cumplan 2 eventos futuros. Y es muy importante que nosotros como cristianos entendamos estos 2 eventos futuros. Uno es una rebelión o alejamiento de la verdad de la salvación. Y el segundo es que se revela el hombre de pecado. Y este hombre de pecado es el que se llama el anticristo. Y tenemos la pregunta: ¿quién es el hombre de pecado? Ya fue revelado. Katia. Sí, el hombre de pecado ya fue revelado. Es el papado. Muy bien, gracias, Katia. Vamos a ver quién más levantó la mano. Ángel. Sí, bueno, dice, el hombre del pecado es el falso profeta y según lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Dice mentiras. Dice Pablo, lo describe así: hijo de la perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Lo encontramos también en 2 de Tesalonicenses, del capítulo 2, 3, 4, donde dice: nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone. Lo mismo que llega hasta lo que es el versículo 4. Pero fíjese, pastor, que dice que investigando un poquito más a profundidad en lo que es Apocalipsis, dice que el glorioso regreso del Señor a la tierra, o sea, de Jesús a la tierra, quedará como un resultado al derrocamiento del hombre del pecado y el establecimiento del reino. Aquí se habla del milenio, pero estamos hablando del capítulo 19:11, donde dice la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Muy bien, gracias. Roberto. Sí, profesor. Sí, profesor. El hombre del pecado también puede ser el Imperio Romano, ¿cierto? Porque se oponía al cristianismo, demandaba adorar también al emperador como a un dios y promovía maldad. Sí, y es interesante cuando estamos hablando de esto, en cuanto a una interpretación de Martín Lutero hablando del hombre de pecado, el cual no está hablando de un individuo, sino de algo más grande, hablando del papado, ¿cierto? Si escuchamos la lectura de Ángel, que está en Tesalonicenses, pues se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Y bueno, pues vemos realmente lo que ha hecho el papado como anticristo. Todas las falsas doctrinas que tienen simplemente alejan a las personas de Cristo. Hablando del purgatorio, de la adoración a María, a otros santos. Bueno, todos tal vez pasamos por esa, pero realmente
todavía vemos esto. Ni hablar del Papa actual. Este Papa actual es más, perdóneme la expresión, no estamos aquí para despreciar, pero es más venenoso que cualquiera en cuanto a lo que hablas. Es increíble cómo se ponen en el lugar de Dios. También Martín había levantado la mano. Sí, precisamente el hombre del pecado, como dice aquí Martín Lutero, pues es el papado, y más que nada el papa actual, que precisamente está haciendo falsos ecumenismos, donde quiere hacer una sola religión. Además, con sus encíclicas, esas encíclicas nuevas, donde adoran a las criaturas como los dioses brasileños, esas idolatría que tiene, digo, pues precisamente es el papado, y más en el caso del papa actual. Eso es lo que, el punto personal. Y otra vez, eso es otro comentario que tengo, y otra vez no quiero meter aquí nada de política, nada de eso, pero según lo que muchos analistas dicen, lo que está pasando con todas estas cosas de izquierda, todo esto, él está muy a favor de esto, ¿cierto? Él está muy a favor de esto, y bueno, es lo que hace el papado. En la Biblia popular, hay interesante información que podemos leer, y yo traje esa información. Y si ustedes recuerdan la lectura de Tesalonicenses, hay una diferencia entre la apostasía y el anticristo, ¿cierto? Entonces, la apostasía es la falsa doctrina, ¿cierto? Y el anticristo es el que lo promueve. Muy bien, Alejandro, deseas participar. Pastor, Antes de eso, los mismos- sí, antes de eso, un comentario de Álvaro del progresismo. Sí, dale, Alejandro. sí, el mismo gobierno también, los mismos gobiernos son el anticristo, donde promueven, sacan leyes sobre el aborto, sobre ahora que ponen otro género más, que aparte del hombre y la mujer, hay leyes donde hay otros géneros también. En los documentos ya no aparece solamente hombre y mujer, sino que hay otros géneros. Eso también es el anticristo. Sí, sí. Y es muy interesante que hagamos la diferencia en ese anticristo que habla Pablo y el anticristo que habla el apóstol Juan, ¿cierto? Por ejemplo, del que mencionas, habla del apóstol Juan, el anticristo, el que niega también a Dios. Y es muy interesante. Los invito para que puedan analizar el tema, comparando el tema de Juan, ¿cierto? Que habla del anticristo y los anticristos, y de Pablo. Hagan ese análisis ustedes como estudio personal, y creo que van a extraer mucha información buena en cuanto a esto, porque creemos que el papado es el anticristo que habla en Tesalonicenses, por lo que dice Pablo, se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios y lo adoran, ¿cierto? Y es lo que vemos y hemos visto, y es lo que estaba viendo Pablo. Y cuando lean Juan, las cartas de Juan del anticristo, pues se van a dar cuenta de lo que está diciendo Alejandro, de lo que hace. Bien, entonces es muy interesante que hagan esa comparación, estudien esos dos temas, aunque aquí vamos a estudiar las cartas de Juan, pero háganlo de manera personal, y es algo que les va a traer mucho crecimiento. Entonces, aquí en la Biblia popular hay 9 puntos. El primero es que el apartarse de la verdad de la salvación vendría acompañado de la revelación del anticristo, del hombre del pecado. Y acuérdense la doctrina fundamental que enseña la iglesia romana, que es la salvación por obras, ¿cierto? Ellos hablan de la gracia infusa. ¿Qué es la gracia infusa? Ellos dicen que el Espíritu Santo capacita al hombre para hacer obras y así ser salvo. Y es lo que enseña pues el anticristo. También se exalta a sí mismo, y ustedes lo ven en los títulos. Él es el representante de Dios en la tierra, el santo papa,
se me escapó el término que lo tenía aquí, si me ayudan con él, que no tiene error. El vicario de Cristo. Vicario, pero hay otro que estoy buscando. Se me fue. Si alguien lo recuerda, pues con gusto lo escucharé. También la oposición a Cristo. Y ya vemos, ya estaba cuando estaba Pablo y escribió estas palabras, pero Dios iba a permitir que orara abiertamente. Y esto es lo que hizo el papado cuando implementó todas estas falsas doctrinas, que en la historia de la iglesia se llama el tiempo del oscurantismo, cuando se guardó la Biblia y ellos pusieron toda esa falsa doctrina. También con el tiempo Dios iba a permitir actuar abiertamente, y es lo que pasó después de Constantino, y se volvió un oponente de Dios. Con su palabra, pues Jesús va a derribar el poder del anticristo. Ahorita escuchamos eso de Ángel, leyendo Apocalipsis 19. También en su segunda venida, él va a destruir completamente al anticristo, y aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Las puertas del Hades no van a prevalecer. También el anticristo tendría un éxito en llevar a cabo la apostasía, porque Satanás lo apoyaría con milagros. Por eso Pablo en esa sección dice, pues, que es maldito o es anatema aquel que cree en los milagros que hacen. Y cuando usted lee esto, pues, otra vez, con respeto lo digo, no quiero burlarme de nada, de nadie, pero ustedes han visto que hay personas que dicen, mire, en esta piedra estoy viendo el rostro de Cristo o el rostro de la Virgen, y es tanto lo que dicen que la gente empieza a decir, sí, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, y ya de ahí nace una nueva religión, la Virgen de la Piedra o el Cristo de la Piedra. ¿Y qué hace eso? Pues desvía a la gente de la palabra de Dios. También vemos cómo Satanás también va a usar su poder para llevar a muchos seguidores al anticristo y a unirse a ese hombre de pecado y negar la salvación. Y recuerden esa frase que lo usa la iglesia romana: fuera de la iglesia no hay salvación. Por eso, personas como usted y como yo, para la iglesia romana, no somos salvos. ¿Por qué? Porque no estamos en esta iglesia. Y el último punto que van a leer ahí en la Biblia popular: debido a su negación de la verdad, Dios endurecería a los seguidores del anticristo en esa ilusión que estaba en el camino de salvación, cuando en verdad estaban pereciendo. Entonces, en verdad, Dios endurece el corazón de estos que no creen en la palabra, en la fe, en escuchar las escrituras. Ovidio. Sí, bueno, como dicen, aumentando un poco más el comentario, como en la iglesia católica tienen a la gente que mira todo lo que les enseñan que miren. Yo vi un caso de que la gente creía en una virgen que apareció en un grano de maíz, porque ellos miran todo lo que se estaba diciendo. Aquí hay un lugar donde aparecen vírgenes en los árboles, y ahí arreglan ese árbol y llama la atención de un montón de gente, y se vuelve hasta un negocio también, porque ya cobran por entrar a ver lo que ellos se imaginan. Entonces, todo eso sucede en la iglesia católica, desgraciadamente, porque ellos creen en todo y son engañados, porque eso es lo malo, engañar al pueblo y convirtiendo las cosas en un negocio, porque después viene la celebración cada año, hay una fiesta ahí en esa comunidad, la Virgen del Granito de Maíz, por decir un ejemplo, así como lo estaban mencionando ustedes. La verdad que solo ellos hacen esas cosas y engañan al pueblo, y la verdad que yo la vez pasada con una gente aquí, mis vecinos, se molestaron porque yo les hablé de la palabra, pero a ellos ya no les gustó porque usted es de Lutero y Lutero destruyó la iglesia católica, que no se sabe todo lo que se dice. Pero la verdad que, bueno, no me dejaron ni hablarles. Tuve que salirme de allí porque me corrió el señor, me dijo que mejor me fuera. Entonces, esas cosas pasan, ¿verdad? Porque a la gente la llevan a ver hasta lo que
no se mira. Ellos se lo imaginan. Y nosotros también eso nos lleva a tener cuidado. Recuerden, no somos mejores que los católicos romanos, no somos mejores que nadie, somos igual de pecadores. Exacto. Y también recordemos, si estamos aquí es por la doctrina, no estamos por otra cosa, y lo que queremos es que otra gente conozca la verdad. Pero bueno, ustedes mismos han visto en los estudios de Academia Cristo, no estamos haciendo una competencia de religiones ni nada, pero sí queremos que vayamos a la Biblia y que partamos de la Biblia y que sea la Biblia la que guíe nuestra fe. Muy bien, Roberto. Así es, pastor. Y Roberto. Luego Martín. Sí, profesor. Bueno, en realidad nosotros tenemos algunas cosas en común, ¿no? Con la Iglesia Católica, pastor. ¿Cuáles serían? Pues sí, gracias por la pregunta. Pues recordemos que la Iglesia Luterana es una iglesia histórica y bueno, cuando la reforma Martín Lutero, y pues él vio de que habían cosas que hacía la Iglesia Romana que no estaban en contra de la Biblia. Y por eso tal vez el servicio, o ustedes van a ver en algún momento hermanos que se revisten, todo eso viene de la tradición, de la historia, pero también cuando estudiamos las confesiones luteranas aprendemos que todo este tema es una diáfora, algo que la Biblia no lo manda ni lo prohíbe. Entonces es muy claro que tal vez hayan cosas muy parecidas, pero bueno, hoy damos gracias a Dios por la libertad cristiana, que podemos adorar a Jesús en cualquier lugar, de cualquier forma. Martín y luego Ángel. Sí, nada más quería ahondar un poquito más en, poco nada más, en lo que usted habló sobre cuestiones de política y eso. ¿Qué pasa en el caso de que un compañero, o mejor dicho, hermano en la fe, luterano confesional, apoya políticamente a un político de izquierda que sabemos que está en contra de la palabra de Dios? ¿Qué hace la Iglesia Confesional Luterana? Pues bueno, recuerden la diferencia que hace Jesús y es lo que hacemos. Dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y bueno, la iglesia es para lo espiritual, ¿cierto? Siempre animamos a ser ciudadanos de este mundo y bueno, vamos a votar, pero ya eso es algo muy personal, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en tiempos, pues ustedes saben que aún los gobiernos de derecha también hacen leyes. Acuérdense en el ejemplo de Alejandro, por ejemplo, este gobierno de Colombia, que es de derecha, es el gobierno que más leyes aprobó en cuanto a la eutanasia, a favor de la eutanasia, a favor del aborto. Por ejemplo, aquí ya hay permiso de abortar hasta los 6 meses. Y también el tema de la homosexualidad ganó mucho terreno con este gobierno de derecha, ¿cierto? Entonces, no es solamente mirar un lado, ver que realmente todos los gobernantes quieren escuchar o quieren hablar lo que la gente quiere escuchar, ¿cierto? Entonces ya es algo muy personal y lo mejor que podemos hacer, usted y yo, es mantener la iglesia hermética de estas cosas, y porque tenemos mucho que estudiar la palabra de Dios y confiar en nuestro Dios. Bien, también. Está bien, sí, gracias. No, pastor, solo para apoyar un poquito al hermano cuando a lo que los católicos tenemos algo en común, y algo que a mí me pareció al principio y de hecho lo vimos en lo que es la lección de los sacramentos. Algo que compartimos mutuamente es el bautismo de los infantes, porque yo le preguntaba al profesor Julio Ascarrún cuando nos dio legalismo que pues sí, yo me sentía bien confundido porque yo no sabía si mi primer bautismo era el que valía, porque como yo me crié en el catolicismo, no me recordaba, pero sí a la edad de ya de 17 años yo me bauticé en lo que es las iglesias reformadas, en Ministerios Elim. Entonces, él me puso la comparación bíblica y es algo que nosotros lo mantenemos, pues, después de las reformas, que nosotros, igual que ellos,
bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no, es solo para agregar un poquito a lo que el compañero preguntaba. Y estamos de acuerdo, no rebautizamos, y el bautismo que hace la Iglesia Romana es válido por la forma en que lo hacen, ¿cierto? Tienen agua unido a la palabra, pero también ellos tienen su falsa doctrina allí, porque ellos creen que únicamente el bautismo quita o perdona solamente el pecado original. Pero la Biblia que nos enseña que no solamente perdona el pecado original, sino todos los pecados. Los pecados, ¿Bien? amén, así es, Muy hermano. bien. Ahora vamos a la tercera pregunta, hablando de los tesalonicenses preocupados por su destino espiritual de sus seres queridos que habían muerto y se habían quedado dormidos desde la segunda venida de Cristo. Y ojo con esta palabra, no se vayan a dejar confundir, y cuando están en su grupo sembradores o enseñando que a veces la muerte, la Biblia lo habla como un dormir, ¿cierto? Recuerden que los testigos de Jehová, para ellos la muerte es un estado de inconsciencia, donde la persona no se da cuenta de qué va a pasar. Y por eso muchos no entienden cuando la Biblia usa el término dormir, porque están dormidos, cuando está hablando de la muerte. Y es muy sencillo, porque la Biblia usa el término dormir, porque vamos a resucitar. Pues Jesucristo usó esa palabra dormir cuando Lázaro, ¿se acuerda? Subamos donde Lázaro está dormido. Y Tomás dijo, bueno, vamos y durmamos con él. Pero Jesús le estaba explicando que realmente estaba muerto. Entonces, ustedes y yo necesitamos estar con las antenas bien encendidas cuando estemos hablando de este tema, porque muchos que han escuchado a testigos de Jehová, muchos de que ustedes estén evangelizando, que han escuchado testigos de Jehová, simplemente van a hablar de la muerte como un dormir, pero en el sentido de que es un estado de inconsciencia. Y eso es falso. Eso es falso. Recuerden que cuando nosotros muramos y morimos en este momento, nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, nuestra alma va al cielo. Y por la fe en Cristo vamos a estar en el cielo, y en Apocalipsis podemos ver todo lo que sucede, la fiesta del Cordero, la alabanza del Cordero. Y el que no cree va a ir al infierno. Y en la Biblia también nos enseña con la historia del hombre rico y Lázaro, cómo el rico estaba en el infierno pidiendo una gota de agua. Entonces, no hay ningún estado de inconsciencia. Realmente el alma siente en la eternidad. Y acá, hablando Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, bueno, los eventos en el orden en que ocurrirá el día del juicio. ¿Quién de ustedes quiere participar en eso? Lea la sección y enumere los eventos. Alejandro. Sí, pastor. Dice que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de que los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos los que sigamos vivos sobre la tierra. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, entonces estaremos con él, con el Señor para siempre. Gracias, Alejandro. Muy bien. Katia. Sí, es exactamente eso, ¿no? ¿Hicieron Pero la al tarea último juntos? dice, sí, no, creo que hemos visto el video. Muy bien. Luego también hay una palabra muy linda que dice, y alentaos con estas palabras los unos a los otros. Muy bien. Sí. Y es muy importante, y yo molesto con ese tiempo, con este tema, si hicieron la tarea juntos, y es muy importante que sí, hablemos el mismo idioma, por eso somos hermanos en la fe. Entonces ya sabemos que el día del juicio Dios levantará con Jesús a los que murieron en él, es decir, a los creyentes, también los cristianos que ya han muerto serán resucitados primero. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel. Cuidado con esto aquí, ¿cierto? Con voz de arcángel.
Muchos creen que el arcángel Miguel es Jesús. Cuidado con eso, ¿cierto? Y todo basados en este versículo bíblico. No, no. Jesús es diferente al arcángel Miguel, ¿cierto? Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es haciendo esta analogía, ¿cierto? Él va a venir con una voz de mando, con voz de arcángel fuerte, con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, ese día del juicio, hayamos quedado, seremos arrebatados, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre, los creyentes que aún estén vivos el día del juicio, y serán arrebatados para encontrarse con el Señor y ser llevados en cuerpo al cielo. Pero no solamente Pablo habla de este tema aquí. En 1 Corintios 15:57, él también habla de que nuestros cuerpos se van a convertir. Nuestros cuerpos naturales se convertirán en cuerpos glorificados. Aquí esta versión usa la palabra natural, pero si ustedes leen en Reina Valera 60, dice cuerpo animal, ¿cierto? Entonces será transformado. Si Jesús viene en este momento, nuestros cuerpos van a ser transformados. Y también esto va a suceder, como dice en 1 Corintios 15:52, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, muy rápido va a pasar todo esto. Y es acá donde encontramos el problema con los del milenio. Y tengamos mucho cuidado con ese tema del milenio. Ya sabemos que es una falsa interpretación de Apocalipsis 20, porque ellos no entienden el estilo literario de Apocalipsis. Es un libro simbólico. El mismo Apocalipsis nos enseña que el número 1000 es el número más grande que tenían los griegos, y por eso lo usan. Es un número indefinido. Y hoy estamos, a todo el tiempo del Nuevo Testamento, hasta que venga Jesús, pues estamos en todo ese tiempo del milenio, estamos en tribulaciones. Pero algunos que están en el milenio hablan de 3 venidas de Jesús, hay otros que hablan de 4. Entonces, una de las venidas de Jesús o advenimientos, pues, ¿cuáles son? Dicen que su nacimiento, luego hablan de antes de la gran tribulación, y aquí es donde sacan pues toda la historia de que van a ser arrebatados los que verdaderamente son salvos, y nosotros nos quedaremos acá, y luego él va a aparecer el día del juicio, ¿cierto? Pero realmente nosotros estamos en tiempo de tribulación, esperando la venida de Jesús, y cuando estamos hablando de las venidas de Jesús o su advenimiento, solamente la Biblia habla de 2. Cuando él vino por primera vez, que nació en Belén, y cuando él va a venir por segunda vez. Y es muy importante recordar esto para que no nos dejemos confundir. Y bueno, la fe quita todo miedo a todas esas circunstancias. Katia. Sí, solo una consultita o bueno, tal vez una confirmación. Entonces yo veo que todo va a ocurrir en un día. El día del juicio, el día que nos vayamos con él, el día de la resurrección de los muertos en él, y todo va a ocurrir como en un día. Abrir y cerrar de ojos. Wow. En un momentico. ¿Cierto? Qué bendición. Sí. Y bueno, en Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que aún vivamos, hayamos quedado, seremos arrebatados. La Biblia se habla del arrebatamiento, pero ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Cuando Jesús venga, ¿cierto? Y vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y recuerden que aquí es donde vemos lo que enseñó Pablo a los Corintios: vamos a ser transformados. Y Pablo está hablando de la secuencia de eventos del día del juicio en general. Pues vemos como los milenialistas le atribuyen al rapto que son eventos que sucederán el día del juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y bueno, pues simplemente leamos. Cuando alguien hable de esto, leamos aquí Pablo en Tesalonicenses, y él nos va a ayudar mucho. Roberto. Sí, profesor, para terminar, la palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Entonces,
ellos van a tener el privilegio de citar primero, los que creyeron en Jesucristo y los que creyeron en la promesa de salvación que le hizo Abraham. Entonces, nosotros, si tenemos esa gran bendición de seguir vivos, y si no fuese así, los que van a ser arrebatados vivos, profesor, se van a juntar junto con los muertos y Jesucristo en las nubes. Así es, así es. Y piensen en el efecto dominó, ¿se acuerdan? Ponemos las fichas del dominó una tras de otra, ¿cierto? Entonces, cuando tumbamos la primera ficha, ¿qué se demora en caer las otras fichas? ¿En cuánto tiempo caen las otras fichas? En segundos, ¿cierto? Entonces, es lo que enseña en abrir y cerrar de ojos. Eso en un momentico va a pasar todo eso. ¿Bien? Muy bien. Ahora, recordemos la tarea, pues hacer lo mismo de Tesalonicenses, lo que hemos hecho, personalizar la Biblia, la ley y el Evangelio. Estamos creciendo mucho en eso, me alegra mucho. Y bueno, tienen la otra tarea extra, hágalo personal. Analicen el anticristo de Pablo en Tesalonicenses y el anticristo que habla el apóstol Juan en sus cartas. Es muy interesante y es interesante el poder seguir creciendo juntos. Muy bien, vamos a terminar con la oración de esta noche. Antes de la oración, Martín levantó su mano. ¿Sí, Martín? Sí, tengo una pregunta, es media confusa o tal vez no, o tal vez sea confusa nomás para mí. En el caso de los que murieron, pero condenados, por medio de la Biblia y por medio de nuestras creencias, nosotros creemos que van directamente al infierno. Ahora, el alma se va directamente al infierno. Cuando venga la segunda venida de Cristo, al juntar el alma con el cuerpo, automáticamente el cuerpo se va a ir a seguir sufriendo con el alma al infierno también. Así es, y es lo que va a pasar. Bien. O sea, el doble sufrimiento, tanto el alma como el cuerpo. Así es, duro, ¿no? Sí. Damos gracias a Dios de que hemos sido librados. Muy bien. Oremos. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra en esta noche. Gracias por animarnos y ver el cielo y confiar que por los méritos de Cristo estaremos en cuerpo y alma adorando y glorificándote. También te damos gracias, Señor, por darnos la fe verdadera y glorificamos tu nombre desde el día de nuestro bautismo. El domingo que celebraremos Pentecostés, vamos a recordar el pasaje de Hechos que nos dice que va a derramar el Espíritu sobre toda carne. Y hoy damos gracias porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo y permite que nuestras vidas puedan mostrar lo que creemos. También ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Oramos por nuestros familiares, amigos que están enfermos. También oramos por nosotros si tenemos alguna dolencia física, para que seas tú ayudándonos, fortaleciéndonos. Te presentamos a aquellos que viven en tribulaciones como la depresión, la tristeza, que tal vez no tengan esperanza en este momento y que puedas usarnos, Señor, a nosotros para poder hablarles del amor de tu palabra, de llevar todas las cargas a ti, porque tú nos dices que llevemos todas nuestras cargas a ti, Señor. También queremos poner en tus manos nuestra vida espiritual, que sigamos creciendo, estudiando tu palabra, que cada día seamos luz para otros y que podamos enseñar que es en Cristo que tenemos la verdadera paz. Danos un buen descanso esta noche, este fin de semana, que podamos adorar tu nombre, que podamos estar enseñando a otros la verdad de la salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un servicio social y bueno, voy a tratar de ser claro en esto. Yo voy a estar en un viaje a partir del próximo martes. Yo aspiro a estar en la clase, que tengamos la clase el miércoles, porque bueno, espero que donde esté tengamos pues buen internet.
yo tengo algún problema, pues yo les avisaré. Entonces, si de pronto no hay clase, pues ahí tienen la oportunidad de ponerse al día los que están debiendo las lecciones, ¿verdad? Pero, Gracias. pero la meta es que sí vamos a tener la clase, ¿cierto? A no ser de que tenga problemas donde vaya a estar. Y bueno, vamos a seguir trabajando para la iglesia de donde estamos. Va a haber un evento de muchos luteranos de todo el mundo y vamos a estar pues trabajando para la iglesia. Muy bien, Ángel, puedes despedirte. Buenas noches a cada uno de ustedes y qué alegría, pastor. Y ahorita que escuché esto, como yo cambié mis horarios, si se da cuenta, ya estoy miércoles aquí, la recibí completa, pero en las manos de Dios dejamos su diligencia y lo que tiene que hacer, y Dios mediante aquí nos encontramos el día que sea, ¿verdad? El miércoles. Bendiciones. Feliz. Tengan un buen descanso y que las bendiciones del Señor estén siempre con todos ustedes y con su familia. Ovidio. Sí. Nuevamente, buenas noches a todos y damos gracias a Dios por esta enseñanza de este día y esperamos vernos en la próxima clase que va a ser el próximo miércoles, y donde esté el pastor, el Señor va a interceder para que esa clase la podamos recibir a la hora que la tenemos indicada y el día. Y buen viaje de antemano, que disfrute ese viaje en el amor de Cristo y que haga lo que tenga que hacer y Dios le facilite todo para que no tenga ningún obstáculo. Un placer y buen viaje. Y buenas noches a todos. Y bueno, de antemano también les deseo feliz fin de semana a los compañeros y nos vemos el próximo miércoles. Yo le quiero decir, iba a felicitar de cumpleaños, de tanta felicidad a Wilson. Wilson. Bendiciones, hermanas. Sí, buenas noches a todos mis compañeros, mis hermanos en Cristo. Bendiciones para usted también, bendiciones en su viaje. Y ojalá podamos encontrarnos nuevamente el miércoles sin novedades, sin problema. Bendiciones para todos. Roberto. Buenas noches, profesor. Bendiciones. Bendiciones también a todos los hermanos. Dios mediante el siguiente miércoles. Katia. Bendiciones para todos, buen descanso, profesor, que Dios le bendiga en su viaje, y también para todos, que Dios les bendiga y buen fin de semana. Álvaro. Buenas noches, bendiciones. Sandra. Pues buenas tardes, pastor, y bendiciones a todos los hermanos. Esperamos vernos la próxima clase, que le vaya muy bien en su viaje, que Dios lo bendiga y se cumpla el propósito, ¿verdad?, de ese viaje. Buenas tardes a todos y bendiciones. Hasta pronto. Camilo. Pastor, que pasen buena noche a todos y saludos a todos. Y que la vaya bien en el viaje, pastor. Y a mis hermanos que tengan un feliz día. Alejandro. Buenas noches, hermanos, y bendiciones. Walter. Feliz noche para todos y bendiciones. Amelia. Amén, pastor. Buenas noches a todos. Qué bendición. Muchísimas gracias por esta clase y nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Cariños para usted, su amada esposa, y a cada uno de mis compañeros. Martín. Buenas noches para todos, que descansen. Bendiciones para todos y que ustedes tengan buen viaje. Que Dios lo bendiga y guarde. Y vamos Hasta a conocer luego. la tierra de Félix y vamos a grabar un curso de los salmos, que creo que va a ser para otro nivel. Y bueno, va a ser una bendición poder trabajar con otros. Una buena noche, seguimos en contacto. Buenas noches. Ovidio, chao. Saludos, Amelia, un gusto. Saludos. También. Saludos, hermano Ángel, también, un placer. Hola, hermano. Wilson, a todos. Un placer saludarles desde Honduras.
Y Igual qué desde bien que el Guatemala, pastor va a bendiciones. viajar para Ecuador, ¿va? Sí. Bendiciones. Muy bien, los esperamos acá en Ecuador. Ah, Bendiciones. bueno, qué bien.